Bueno, tengas todos ustedes muy buenas tardes. Estamos comenzando una transmisión vía Facebook de un nuevo encuentro que la Sociedad Argentina de Infectología tiene el placer de compartir con ustedes a propósito del COVID-19 y varias de sus aristas que involucran a la comunidad en general y a la comunidad médica en particular. Vamos a pedirle a nuestros invitados de hoy que muy de a poquito vayan abriendo sus cámaras y sus micrófonos para dar comienzo ya mismo a esta actividad. Ahí lo vemos a Ricardo, falta Eve y falta Daniel. Ahí está Daniel y ahí está Eve también. Entonces ya formalmente con todos en imagen en pantalla, damos formalmente comienzo a este nuevo webinar. En este caso, reconocemos la colaboración de Seqirus, que nos ayuda a realizar este evento, que como siempre decimos, tiene que ver con la obligación de la Sociedad Argentina de Infectología de acercar contenidos veraces, o contenidos con rigor científico, que ayuden a combatir algo que hace tanto daño como el COVID-19, que es la infodemia, la información falsa, tendenciosa, que confunde, da miedo, asusta y hace mucho mal y daño también a la salud pública. Por eso, sin más prólogo, tengo el gran gusto, primero saludo por adelantado a Daniel y a Eve, pero por cuestiones de Hola, tecnología, ¿cómo están ustedes? ¿qué tal? Presento a Ricardo Rutiman. Ricardo, todo tuyo, gracias por tu tiempo y el de los doctores. COVID y vacunas ya está en marcha. Muchas gracias, Diego, y buenas tardes a todos. Un verdadero placer poder coordinar estas actividades que tienen que ver con la vacunación. No nos olvidemos que en el medio de esta pandemia tenemos un aspecto muy importante que es mantener y sostener los calendarios nacionales de vacunación, no solamente en pediatría, sino en todas las edades. Así que nos parece que es una oportunidad muy importante que nos brinda la Sociedad Argentina de Infectología en esta situación tan particular como es esta pandemia, para destacar, sobre todo en esta época, la vacunación y las estrategias de vacunación para influenza o para la vacunación antigripal que se está llevando en este momento a cabo. Para esto tenemos a dos, esta actividad tiene dos partes. Vamos a hacer una primera parte este lunes, o sea hoy, y la segunda parte el lunes que viene, así que también los invito para el lunes que viene, donde vamos a tener también la presentación del doctor Pablo Bombeí, que vamos a hablar específicamente de vacunas antigripales. La hemos dividido esta actividad en dos partes, como decía. Esta primera vamos a hablar de la situación epidemiológica y de la vacunación específicamente antigripal desde el área de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Para eso va a hablar el doctor Daniel Stecher. Daniel es médico infectólogo, él es jefe de la División de Infectología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Él es del área de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, es integrante del grupo de actividades científicas en la DICEI y tenemos desde hace, la verdad, un privilegio. Con Daniel compartimos desde hace muchos años las actividades en la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Al igual también que con la doctora Bessi Vázquez. La doctora Bessi Vázquez nos va a hablar de, Eve Bessi Vázquez, gracias Eve. Eve es infectóloga, ella también forma parte de la Comisión de Vacunas de la SADI con actividades desde hace muchos años como compañera de trabajo. Y ella también es representante de la Sociedad Argentina de Infectología en la CONAIN, la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Nada, yo asumo y no me he presentado, yo soy Ricardo Rutiman, yo soy médico infectólogo
de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos, soy el coordinador de la Comisión de Vacunas de la SADI y bueno, también formo parte de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Así que sin extenderme mucho más, me gustaría ya pasarle la posta al doctor Stecher, a Daniel, que nos va a hablar específicamente de estrategia, de la vigilancia epidemiológica y de la vacunación antigripal, y después Eve nos va a hablar de las estrategias específicamente que tenemos diseñadas para esta situación tan particular como es la pandemia. Daniel, por favor. Gracias, Ricardo. Buenas tardes o buenas noches, cuando termine esto, a todos. Un agradecimiento por haber sido invitado, a vos, a la Comisión de Vacunas, a la Sociedad Argentina de Infectología y, por supuesto, al laboratorio que colabora con esta actividad. La parte que yo voy a desarrollar tiene que ver con... Perdón que tengo que... A ver, ahí está. ¿Estamos? Sí, ¿no? Sí. De lo que yo voy a hablar es de la situación epidemiológica de gripe en Argentina y cuáles son los lineamientos actuales de vacunación antigripal. Ahí estamos. La agenda incluye algunos aspectos de la influenza en lo que tiene que ver con la virología, la clínica y la epidemiología, cuál es la situación epidemiológica en Argentina con respecto a gripe, cuáles son las vacunas que tenemos para la prevención de complicaciones de la influenza y cuáles son las estrategias actuales de vacunación que lleva adelante la Argentina. Comenzaremos con los aspectos virológicos, un breve repaso sobre los virus de influenza, un virus RNA de la familia Orthomyxoviridae, de las cuales conocemos 4 tipos, hasta hace no demasiado eran 3, los que más nos interesan son A y B, por su capacidad de producir tanto gripe estacional el A y pandemias como gripe estacional el B. Sabemos que se dividen en subtipos los del tipo A según la hemaglutinina neuraminidasa, mientras que los del tipo B se van a dividir según sus linajes en Yamagata y Victoria. Los huéspedes habituales son el hombre, las aves y los cerdos, en una interrelación que voy a hacer un comentario después. Se transmite por vía interhumana, también por vía aérea y contacto con secreciones. Y las glicoproteínas de la envoltura son las que nos permiten caracterizar a los tipos A. ¿Cuál es el problema de la influenza? Es no tanto la enfermedad habitual que produce, que son formas de infección aguda, con artralgias, mialgias, cefalea, etcétera, que se recuperan en general rápidamente y sin secuelas, sino cuando hacen complicaciones. Y las complicaciones que tenemos de influenza pueden dividirse en las neumonías virales, que es cuando este virus, que habitualmente ocupa la vía aérea superior, logran llegar a la vía aérea más baja y generar neumonías virales o neumonías intersticiales, como se puede ver en la radiografía de la derecha, pero muchas veces lo que sucede es una facilitación para las infecciones tanto por Staphylococcus aureus como Staphylococcus pneumoniae, generando las neumonías postvirales o postinfluenza. También puede producirse una exacerbación de la enfermedad previa, generando mayor nivel de internación y complicaciones, esto es para asma, EPOC, filoquística. Y también tenemos complicaciones extrarrespiratorias como miositis, rabdomiólisis, miocarditis, encefalopatía, y en las personas adolescentes que toman aspirina, el síndrome de Reye. La cuestión con estas complicaciones es que no son para todas las personas, sino que existen factores de riesgo que uno puede identificar y predecir cuál es la población que va a sufrirlas de manera de poder dirigir a esa población las medidas preventivas. Esta población suelen ser los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65, las embarazadas, los menores de 19 años en tratamiento con aspirina, y aquellas personas que tengan alguna comorbilidad caracterizada como enfermedad cardiopulmonar crónica, trastornos neurológicos, enfermedad hematológica, trastornos metabólicos, inmunosupresión, sea por causa de enfermedad o medicación, o la obesidad, que quizás es de las más recientemente conocidas a partir de la pandemia, pero también caracteriza a la influenza estacional. ¿Cuál es el impacto de la influenza cuando uno lo mide en términos de complicaciones y mortalidad? Este es un ejemplo bastante conocido, son cifras de Estados Unidos, con internaciones en números importantes en épocas de circulación de influenza y una mortalidad que no es despreciable. La mortalidad asociada a complicaciones cardiopulmonares va a variar según los grupos etarios, no será muy importante hasta los 50 años, empieza a subir a partir de esa edad, pero por arriba de los 65 años hace un ascenso muy importante, llega casi al 100 por 100.000 habitantes.
Es difícil calcular la mortalidad global de la influenza porque no todos los pacientes tienen un diagnóstico confirmado, pero se la estima en casi un 20 por 100.000. Y estamos hablando de epidemias estacionales, no hablamos de pandemia. Una de las características de estos virus es la capacidad de variaciones antigénicas, que habitualmente se las clasifica en dos tipos. Lo que es el drift, o sea, una mutación del genoma viral que hace cambios en la estructura proteicas. Las personas tienen una respuesta inmunológica parcial porque son cambios menores y por esta causa se producen las epidemias anuales estacionales. Pero cada tantos años aparece una mutación mucho más importante, denominada shift, que genera una aparición de un nuevo subtipo de virus A. Decimos virus A porque hasta ahora todas han sido producidas por virus A de origen aviario. En este caso no tenemos respuesta inmunológica de la población y esto genera una pandemia como la última que vimos en el 2009. La causa de estas mutaciones es que estos virus tienen la capacidad de unirse a receptores de ácido siálico que son muy específicos de especie. Por eso solemos tener virus de influenza aviarios, porcinos, el del humano, etc. Pero el problema es que cuando estos virus pueden coinfectar a un portador, ya sea animal o humano, básicamente son los animales que tienen más de un receptor de ácido siálico, esto puede generar una recombinación del virus y a partir de esa recombinación tenemos un subtipo nuevo, y podemos llegar a tener un virus pandémico. Y esto ha sucedido, este es un gráfico bastante conocido, que muestra cómo a lo largo de los años diferentes virus se han ido recombinando en la naturaleza para producir las pandemias del 18, del 68, etc. Y lo que hemos terminado es con el virus pandémico del 2009. El impacto de la pandemia hay que medirlo en términos de mortalidad y otras consecuencias socioeconómicas, por supuesto. Entonces, cuando uno mira las pandemias de la era moderna, sea de los últimos 2 siglos, siempre tiene que recordar la española del 18, del virus H1N1. Se estima que la mortalidad de esta pandemia fue de 50 millones de personas. Hay que pensar que esto sucede en una época donde estaban en posguerra, o sea, un mundo bastante comprometido por desnutrición, inanición, falta de medicamentos, falta de vacunas, y el impacto fue impresionante. Las pandemias siguientes fueron de menos impacto, hasta llegar a la del 2009, H1N1 en California, que es muy interesante cuando uno trata de ver cuál fue la verdadera mortalidad de esta influenza. Los números calculados en base a diagnóstico confirmado no llegan a los 20.000 fallecidos, un número que hoy podría parecer irrisorio, pero hay un interesante artículo publicado en el 2012 en Lancet que aplica modelos en los cuales estima que la verdadera mortalidad de este virus llega casi al 500.000 de personas. De manera que cuando uno calcula la mortalidad de una pandemia tiene que pensar en no solamente cuáles son los pacientes con diagnóstico confirmado, sino empezar a contabilizar a aquellos que va a ser diagnóstico por el llamado nexo epidemiológico. En la Argentina les voy a mostrar unos resultados de un estudio sobre los 332 casos confirmados con diagnóstico virológico de mortalidad por pandemia en el 2009, y fíjense, como decíamos antes, casi el 80% de los fallecidos tenían un antecedente de riesgo, de los cuales se cuentan la mayoría de los que hemos comentado antes: obesidad, déficit inmunológico, causa respiratoria, embarazo, etc. Esto quiere decir que podemos definir cuál es la población de riesgo para elegir hacia ellos una estrategia de vacunación. Pero siempre se habla de la influenza pandémica como una causa de gran mortalidad, pero uno no debe despreciar de ninguna manera la influenza estacional, que puede ser en algunos casos tan grave como la pandémica, pero probablemente con menos prensa. Estos son los resultados de la reciente temporada de influenza en Estados Unidos, 2019-2020, y fíjense que estamos hablando de casi 56 millones de enfermos, de 26 millones de consultas, y lo que es más interesante, entre 20 a 60.000 fallecidos, y un dato que es realmente impactante: 170 niños muertos. O sea que la influenza estacional es tan mala como la pandémica, y uno debería tener en cuenta cuál es el impacto de esto y cuál es la necesidad de prevenirlo. ¿Cuál es la situación epidemiológica en Argentina en lo que respecta a influenza? Lo que les muestro acá son datos publicados en el Boletín de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. Esto es un corredor endémico semanal que se
se realiza utilizando los datos de todos los años. En la parte verde está la zona de éxito, en amarillo la de seguridad, y por arriba estamos en alerta o en brote. Y lo que se ve en la línea negra es el promedio de casos de enfermedad tipo influenza, que es la forma clínica en la cual se teoriza como definición de caso sospechoso, y fíjense que en los últimos años hemos mantenido en general entre seguridad algo de alerta y no hemos estado en situación de brote. Esto que estamos viendo es una comparación de casos y de tasas de enfermedad tipo influenza por 100.000 habitantes, esa sería la tasa, tomando el periodo de la semana 1 a la 50 epidemiológica de los últimos 6 años, y fíjense que hemos tenido en general siempre casos y una tendencia a la disminución en los últimos 2 años. Hay que analizar cómo es la circulación viral, qué tipo de virus de influenza está circulando, y lo que les estoy mostrando son los datos del año 2019, también de la semana 1 a la 50, y lo que van a ver, que no es nada sorprendente, es que más del 50% del virus circulante en Argentina durante el año corresponde a sincicial respiratorio, o sea, a causa de bronquiolitis en niños y de algo de patología en adultos también, y menos del 40% corresponde a influenza. Pero si uno analiza estos virus de influenza, lo que va a ver es que por lo menos en el 2019, la circulación más importante correspondió a influenza tipo A, H1N1, H3N2, H3, no tipificado o estacional, y muy poco correspondió al linaje, a influenza B, sobre todo al linaje, lo que sería influenza B sin linaje, o sea que no se pudo caracterizar. Esto sería lo que sabemos en los últimos años, específicamente en el 2019, pero ya estaríamos en condiciones de ver algunas cuestiones de los primeros avances de influenza durante el año 2020, estos son datos hasta la semana 16, y no va a sorprenderle a nadie que cuando uno mira la composición total de virus aislados sobre las primeras 3.800 muestras, obviamente quien está ocupando el primer puesto es COVID. SARS-CoV-2, ¿no? Aquí no tenemos todavía sincicial respiratorio, que debería estar empezando a circular en estos días, y por supuesto mucho menos influenza. Tenemos 224 muestras procesadas en el Malbrán, que están tipificadas, y hoy tenemos que decir que la mayoría serían linaje B sin tipificar. Pero, en principio, estamos hablando de primeras 220 muestras en el comienzo de la circulación de influenza y con la circulación muy importante de coronavirus, y que hoy por hoy no podríamos decir que esta va a ser la tendencia final, hay que esperar un poco más para ver qué es lo que va a circular en Argentina durante el año 2020. Podríamos discutir si existe un tratamiento para influenza, esto es un tema muy debatible, hoy en día parecería que el Tamivir no es una droga apropiada, por lo menos no es lo que esperábamos que fuera en su momento. De todas maneras, los intentos de tratar influenza en general chocan con la limitación que no solo son poco exitosos, sino que además requieren un tratamiento muy precoz, que en general es bastante difícil de lograr. Por lo tanto, la mejor estrategia que tenemos para reducir las complicaciones de influenza es la vacunación. De vacunas contra influenza, hoy en día tenemos una importante variabilidad, digamos, estas vacunas han aumentado de forma muy interesante. Tenemos vacunas inactivadas, tanto trivalentes como cuadrivalentes. Tenemos vacunas que tienen un componente más alto de antígenos, de dosis altas, para generar mejor inmunidad. Algunas se las combina con un adyuvante, una molécula que no solo mejora la inmunogenicidad, sino que permite inmunidad cruzada contra algunas variantes de estas cepas. Hay una vacuna que es recombinante, que tiene la gran ventaja que no requiere ser procesada en huevo, con lo cual eliminaría el problema del suministro de huevos para hacer estas vacunas. Otra, como la intradérmica, explota la cantidad de células dendríticas que tiene la dermis, lo cual permite respuestas inmunogénicas similares a las convencionales, pero con menos dosis de antígeno. Y finalmente una atenuada nasal, que no utilizamos nosotros en Argentina, que es una vacuna, como su nombre lo indica, virus vivos, y que depende de la temperatura, se puede utilizar por vía nasal, pero tiene la limitación que no se puede utilizar en mayores ni en personas de riesgo. De todas maneras, como lo que yo tengo que contarles es la estrategia de vacunación en Argentina, desde el punto de vista del Ministerio de Salud, de la vacuna que voy a hablar es de la inactivada trivalente. Se trata de una vacuna que se produce, como su nombre lo indica, con virus inactivado, purificado, con formalina o propionolactona. Se hace un tratamiento con detergente para obtener subiriones,
En los últimos años siempre se ha intentado trabajar con partículas virales que son menos reactogénicas que el virus completo. Se produce en un huevo embrionado cultivo celular, la que estamos utilizando actualmente es en huevo, y el procedimiento es tomar las cepas de virus que se necesitan para hacer la vacuna y dejar que adentro del huevo hagan lo que hacen libremente la naturaleza, que es recombinarse. Utilizamos una vacuna trivalente por decisión de la Organización Mundial de la Salud, que refiere que las vacunas trivalentes deben tener 2 cepas de A, una que corresponde al subtipo H1N1 y otra H3N2, y una cepa de B que dependerá cuál es la que está circulando en ese momento. Obviamente las vacunas cuadrivalentes lo que hacen es tener 2 cepas de A y 2 cepas de B. Y la vacuna trivalente convencional que utilizamos tiene 15 miligramos de cada antígeno, en total de 45 microgramos, a diferencia de las vacunas dosis altas que tienen 30 microgramos de cada una. Y la composición la define anualmente la Organización Mundial de la Salud, y para hacer esto lo que hace la OMS es tomar el análisis de la circulación viral de todos los años, y aplicando modelos, lo que define es cuáles son las vacunas que van a ser utilizadas, cuál es la composición de la vacuna que se recomienda, tanto para el hemisferio norte como para el sur, aunque hay algunos años en que han coincidido los dos. El secreto del éxito de esta vacuna es que esta composición termine macheando con el virus que circula. Cuando esto sucede, la efectividad de la vacuna, por supuesto, es más alta que cuando no hay coincidencia, o cuando hay algún tipo de subtipo de mutación o de clado distinto que hace que la vacuna no tenga el mejor macheo posible. Con respecto al año 2020, la vacuna que estamos utilizando ahora tiene de los 2 tipos de A, el H1N1 es una Brisbane, el H3N2 es South Australia, y el tipo B corresponde al linaje Victoria, una Washington. Si uno mira la información de los laboratorios, van a ver que algunas de estas no van a coincidir, pero sí están lo que se conoce como cepas like, que es lo que la OMS acepta, que por reacción cruzada pueden reemplazar a las recomendadas originalmente, y esto se hace así porque algunas de estas virus les cuesta un poco más desarrollar en los laboratorios y se buscan cepas alternativas, siempre y cuando mantengan la misma inmunogenicidad. Esta vacuna es eficaz y es efectiva. Recordemos que eficacia son cuando una vacuna es la posibilidad de una vacuna de prevenir enfermedad o complicación en un estudio randomizado y de laboratorio, es decir, un estudio fase 3, y cuando la vacuna es utilizada a niveles masivos, hablamos de efectividad porque son estudios abiertos observacionales. ¿Qué sabemos de esta vacuna? La prevención de la influenza confirmada por laboratorio es muy buena hasta los 60 años, pero empieza a bajar por arriba de los 65. Paradójicamente nosotros queremos que esta vacuna funcione. Lo que sí se ha observado es que en estos grupos lo que previene es no tanto la enfermedad clínica en sí, sino las complicaciones. Disminuye la muerte, la hospitalización, el nivel de consultas, de manera que esta es una vacuna que está pensada más que para prevenir la enfermedad, como sería una vacuna como el sarampión, sino para prevenir sus complicaciones, su morbilidad y su mortalidad. Todas las vacunas, cuando se utilizan, debe evaluarse cuidadosamente la seguridad de las mismas, porque es muy importante este dato, y en realidad vacuna de influenza es una vacuna muy segura, tiene algunas reacciones locales, quizá un 15-20%, muy pocas reacciones sistémicas, algunas reacciones alérgicas realmente raro, y lo que se ha debatido mucho sobre esta vacuna es si esta vacuna es capaz de producir un síndrome de Guillain-Barré. Y esto es un dato que venimos evaluando desde hace muchos años a raíz de una vacuna de influenza porcina utilizada por el CDC en el año 76, que se acompañó de un aumento no esperado de la cantidad de síndrome de Guillain-Barré en la población vacunada. Sin embargo, en los años posteriores, utilizando las vacunas convencionales, todos los estudios muestran que el síndrome de Guillain-Barré se va a producir en un caso por millón de vacunados, es decir, una cifra realmente despreciable para una enfermedad que tiene una frecuencia de 1 por 100.000 habitantes, de manera que, desde el punto de vista del costo-seguridad, deberíamos seguir vacunando con influenza. ¿Cuáles son las estrategias de vacunación que hemos implementado desde el Ministerio de Salud en Argentina? Allá por el 2009, con la pandemia,
al año siguiente, año 2010, realizamos una vacunación por recomendación de la OMS con una vacuna monovalente. Esto fue así porque en ese momento el 90% de lo que circulaba era el virus pandémico, y hacer una vacuna monovalente acortaba mucho los tiempos de producción y había urgencia por vacunar. Por lo tanto, hicimos una campaña de vacunación y al año siguiente, ya con la vacuna trivalente, la incorporamos al calendario nacional de vacunación. Y desde entonces, todos estos años, hemos continuado estas campañas de vacunación ya incorporadas al calendario, publicando periódicamente los lineamientos técnicos que están a disposición de todos en el sitio del Ministerio. ¿Cuáles son las características de nuestra vacunación? Primero, que como toda vacuna que esté en calendario es obligatoria y gratuita para toda la población objetivo, independientemente del lugar de donde vive, el grupo social, la cobertura, etc. El propósito de esta vacunación es reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus de influenza en la población de riesgo en Argentina. Insisto, no estamos hablando de eliminar la influenza, algo que es bastante imposible porque para poder erradicar en todo caso una enfermedad, esto sería en enfermedades que no tienen reservorios salvajes. Esto lo hemos hecho con viruela, lo estamos haciendo con polio 2, pero en el caso de influenza solo podemos reducir complicaciones porque no podemos eliminar la circulación. ¿Quiénes son los que tienen que vacunarse? El personal de la salud. El personal de salud tiene la característica de ser una vía de contagio para las personas susceptibles, los pacientes susceptibles, de manera que es una población que debe vacunarse. Las niñas y niños entre 6 y 24 meses, porque ya vimos que son población de riesgo. Las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación. Este es un dato importante: las embarazadas mueren de influenza desde la pandemia del 18, pero el impacto tan importante que tuvimos en el 2009 terminó de generar en los obstetras la idea de que sí deberían vacunar. Las puérperas antes del egreso de la maternidad, esto llamémoslo si quieren un plan B, cuando falló el plan A, que es vacunar a la embarazada. La idea es que no tengamos que llegar a este punto. Piensen que la embarazada se vacuna porque aumenta el riesgo de mortalidad durante el embarazo y puede proteger a su hijo por una especie de efecto capullo por transmisión de anticuerpos, pero si la vacuna del puerperio le perdió la oportunidad de protegerse durante el embarazo. Los mayores de 65 años y aquellas personas entre 2 y 64 años con los siguientes factores de riesgo: enfermedades cardiorrespiratorias crónicas, exceptuando hipertensión aislada, las inmunodeficiencias congénitas adquiridas, que incluyen la infección por VIH, el uso de medicamentos inmunosupresores, sobre todo corticoides en altas dosis, la inmunodeficiencia congénita, la asplenia funcional o anatómica, la desnutrición grave. Los pacientes oncomatológicos y trasplantados, son tumores de órgano sólido en tratamiento, enfermedad oncomatológica hasta 6 meses posteriores a la remisión, aquellos trasplantados con órganos sólidos o precursores hematopoyéticos, y digo que está repetida desnutrición grave. Muy importante el dato de los obesos. Los obesos es una población que se incorporó con la pandemia porque se observó que aquellas personas con índice de masa corporal mayor de 40 tenían aumentado el riesgo de mortalidad. Pero lo interesante es que estudios retrospectivos mostraron que este dato también existía con las epidemias estacionales, pero había pasado desapercibido. Por lo tanto, es un aprendizaje que tenemos con la pandemia. Los diabéticos, renales crónicos, retrasos madurativos, síndromes genéticos, tratamientos crónicos con ácido acetilsalicílico por el tema del REYE, los convivientes de enfermos oncomatológicos y los convivientes de los prematuros menores de 1.500 gramos. Toda esta población es objetivo de la vacunación con influenza en el calendario nacional de vacunación. ¿Cómo nos está yendo con la vacunación de influenza? La verdad que la experiencia argentina es muy buena. Acá les estoy mostrando del año 2011 al 2019 cuáles son las tasas de cobertura de vacunación de 3 grupos que vigilamos especialmente, que es el personal de la salud, las embarazadas y los niños de 6 meses a 2 años, tanto en la primera dosis como en la segunda. Una aclaración sobre estas tasas, porque muchos se sorprenderán de tener tasas superiores al 100%. Estas son tasas que se denominan administrativas. Quiere decir que nosotros lo que tenemos es la población estimada a vacunar y la cantidad de vacunas aplicadas en esa población. El problema de esta tasa es calcular el denominador. Y actualmente el problema que estamos observando es que los denominadores están un poco atrasados y deberíamos rediseñarlos. Este cambio de embarazadas es porque se modificó el denominador, justamente para ver que se estaba sobreestimando.
Y de todas maneras, más allá de que sean administrativas, son tasas bastante interesantes. Es importante ver que en los últimos años hemos logrado aumentar la dosis, la primera dosis y la segunda de influenza en niños, que era un problema con el cual habíamos arrancado un poco retrasados. Ahora, hay otras maneras de medir las tasas de vacunación, por ejemplo, a través de encuestas. Y esta es una encuesta que publicamos hace algunos años en Vacunas en el Personal de la Salud, donde encuestábamos personal de la salud, esto lo hicimos a través de un mail, y tomábamos la respuesta. Y fíjense que la cobertura de influenza por encuesta es de un 80%, o sea que es bastante buena, y casi diría que es bastante comparable a la que tenemos por tasas administrativas. La otra población que requiere encuestas, porque es muy difícil de evaluar el denominador, es la población de entre 2 y 64 años y los mayores de 65 con factores de riesgo. Y para esto también hicimos una encuesta en el 2013, utilizamos la encuesta nacional de factores de riesgo y incorporamos un módulo de vacunas donde lo que le preguntábamos a todas estas personas era por su vacunación de los últimos 5 años con las 4 vacunas que estábamos investigando, que eran difteria, tétanos, o tétanos solo a veces, hepatitis B, neumococo, influenza. Y fíjense, los datos de influenza es 55% para mayores de 65 y por supuesto un poco menos para aquellos menores de 65 años, pero con factores de riesgo, salvo esta población 18-24 que era un poco más alta. Si bien no son de bajos, tampoco es lo óptimo que uno esperaría, de manera que debemos seguir trabajando en este tema para mejorar las coberturas. También vigilamos, en un programa de vacunación es importante conocer los datos de seguridad de la vacuna para saber si estamos igual o tenemos algunos problemas con respecto al resto del mundo, y fíjense que en esto que les estoy mostrando es el año 2019, el último año que cerramos hace poco el informe, una tasa comparable a la que dice la literatura, y lo que se llaman eventos relacionados, que son los que realmente produce la vacuna, la mayoría, por no decir casi todos, fueron no graves, la mayoría reacciones locales, o algo de fiebre, no tuvimos ningún evento grave y por supuesto no tuvimos mortalidad por la vacuna. Con lo cual podemos concluir que la vacuna que utilizamos en Argentina es segura para aplicarla a toda la población. Hay un dato que yo quiero recalcar, que cuando se analizan los casos de infección respiratoria aguda grave con diagnóstico confirmado de influenza, la mayoría de los que están internados es porque tenían factores de riesgo y no estaban vacunados. ¿Qué quiere decir esto? Que la población que no se vacuna es la que termina con impacto de morbilidad y de internación. Por lo tanto, es muy importante cubrir esta población y vacunarla correctamente para evitar este problema. Para el año 2020, influidos por el problema de la pandemia, hemos tenido que generar una estrategia alternativa, la cual va a profundizar Bessi cuando yo termine mi parte, pero lo único que les voy a adelantar es que este año, a diferencia de otros años donde iniciábamos la vacunación para todos los grupos al mismo tiempo, la hemos escalonado a fin de evitar la movilización excesiva de gente, para respetar el aislamiento o el distanciamiento social, y para poder liberar las vacunas en forma ordenada y que no haya faltas durante la vacunación. Así que este año lo que ustedes habrán visto es que empezamos con el personal de salud y mayores de 5 años, estamos ahora en la segunda etapa vacunando embarazadas y menores de 2 años, y próximamente empezaremos a vacunar al resto de los grupos de riesgo. Para ir terminando, como conclusión, la influenza, tanto estacional como pandémica, genera un alto impacto en la población en términos de mortalidad. Las vacunas que disponemos actualmente son eficaces y seguras. La Argentina ha desarrollado una estrategia de vacunación con el objetivo de reducir las complicaciones, hospitalizaciones y muertes por el virus de influenza. Esta estrategia está siendo eficaz, pero necesitamos hacer un importante esfuerzo para optimizar las coberturas. Antes de terminar, quiero agradecer a mis compañeras de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, la Dirección de Epidemiología y el personal vacunatorio del Hospital de Clínicas por los datos que me han facilitado y por el trabajo de todos los días. Y me despido con una frase que no por poco conocida no deja de encantarme, que es que la vacuna es la intervención después del agua potable que más éxito ha tenido en reducir la mortalidad y el crecimiento de la población. Muchas gracias y después, cuando termine Bessia, seguramente habrá preguntas.
Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Te pido por favor que minimices y dejes de Sí, cuando compartir la pueda. pantalla. Ahí Vamos está. a hacer las preguntas al finalizar entonces de la presentación de la doctora Vázquez. Les recuerdo entonces aspectos muy importantes que destacó Daniel en su presentación, lo que representa desde el punto de vista epidemiológico y cómo él casi nos está mostrando que estos virus ARN, como el COVID-19 o el virus de influenza, tienen mutaciones constantes. En este caso, y, bueno, y también para el caso del coronavirus, la naturaleza y algunos, tanto animales domésticos como no tan domésticos, juegan un rol muy importante. Para esta enfermedad, para influenza, tenemos una vacuna que es ya de muchos años, tenemos una estrategia de vacunación muy clara desde el punto de vista de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud, sobre todo en los últimos 10 años, posteriores a la pandemia, y también un seguimiento muy importante, que entre paréntesis el doctor Stecher es el responsable, del tema del el análisis de la seguridad para dar confianza y para mejorar las coberturas de vacunas. Es muy importante permitir o generar información de seguridad, que para el caso de todas las vacunas el responsable es el doctor Stecher, y él nos mostró muy bien cómo tanto el aspecto del síndrome de Guillain-Barré como otras efectos o eventos adversos que puedan asociarse a la vacuna antigripal son muy bajos y la vacunación es muy segura, y el rendimiento desde el punto de vista de riesgo-beneficio, o la tasa desde el punto de vista de riesgo-beneficio, está muy por arriba del beneficio y con un riesgo prácticamente despreciable. Muy bien, entonces tengan en cuenta estos para las preguntas posteriores. Vamos a tener más o menos unos 15 minutos, y ahora le doy lugar a la doctora Eve Vázquez, que nos va a hablar precisamente de lo que ya estaba mostrando Daniel, y cómo la dinámica de la DICEI, de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, y la estrategia de vacunación de este año permitió o está permitiendo de que logremos una muy buena vacunación antigripal y también sostener las vacunas del resto del calendario. Sobre todo una situación que nos preocupa mucho, Bessi, es el tema de sarampión. Así que te pido por favor que nos comentes un poquito eso y nos digas cómo estamos. Así que muchas gracias y te doy lugar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, se escuchan bien, ¿no? Bueno, les agradezco a mis compañeros de la Comisión de Vacunas y de SAVI, y también, obviamente, a los médicos del DICEI, con el cual trabajamos e intercambiamos distintos aspectos y muy a gusto. Así que vamos a continuar un poco con lo que estaba hablando Daniel, que son estrategias de vacunación. Ven las diapositivas, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando uno habla sobre estrategias de vacunación, tiene que pensar en que estamos en una situación de pandemia, de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y estamos frente a un problema que es sostener o mejorar los estándares de vacunación. ¿Por qué? Porque justamente tenemos un aumento de casos de COVID-19, en este caso es la pandemia por el SARS-CoV-2, que sobrecarga ese sistema sanitario. Hay retraso e interrupción del sistema de vacunación, aumento de personas susceptibles y reemergencia o aumento de enfermedades inmunoprevenibles. Y como bien decía Ricardo, fundamentalmente el sarampión es un problema que nos viene preocupando ya desde septiembre del año pasado, fundamentalmente en Cava y algunas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires. Entonces, te interrumpimos un minutín. No estamos viendo tu presentación, así que si... ¿Qué? No estamos viendo tu presentación, es para que si la podés compartir, a ver,
y no estamos viendo. Sí. Esperamos que se pierda. Perdón que interrumpa. Fíjate, a ver. Momento. Tanto te decimos a vos. Qué cosa, Te decimos ahí que vamos. Unos ahí vamos. Perdón. Cerca. No, todo bien. Ahí está, Eve. Ahí estamos. Excelente, fuerte y claro como siempre. Dale, seguí nomás. Sigo entonces. Entonces, la primera parte, yo calculo que me escucharon en cuanto al principal objetivo era sostener o mejorar los estándares de vacunación, porque estábamos enfrente de un problema que era una pandemia, y siempre en situación de pandemia, nosotros lo que tenemos es una sobrecarga del sistema sanitario, hay retraso, interrupción de ese sistema de vacunación, aumentan los susceptibles y reemergen las enfermedades. Si bien, como dije antes, Ricardo habló del sarampión, con un aumento sostenido de casos de sarampión, que tenemos este problema fundamentalmente de septiembre del año pasado y que llegamos a hoy con jurisdicciones que están afectadas, que son de provincia de Buenos Aires y también Cava. Entonces, es importante que nosotros implementemos estrategias. Estas estrategias que estoy comentando fueron elaboradas por la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles con el consenso de los distintos programas de inmunizaciones de las distintas jurisdicciones y también con los expertos y asesores que habitualmente asesoramos al Ministerio en temas de vacunación. Entonces, una recomendación y lo ideal sería que se priorice esa actividad de vacunación, pero que las autoridades locales formalmente la prioricen. Lo otro es simplificar la orden médica y de autorización para circulación de personas. No todas las jurisdicciones tienen o cuentan con esa declaración para la circulación de personas, pero una estrategia puede ser la receta electrónica, sobre todo los grupos de riesgo que necesitan entre 2 y 64 años para la vacunación antigripal y para la vacunación antineumocócica, receta médica. Habría que simplificar entonces también la orden médica, que puede ser en el vacunatorio llegar con esa orden electrónica o también por Gmail, esa indicación del médico, o bien también algo que acrediten los grupos de riesgo que tienen esa comorbilidad. Por ejemplo, un tratamiento medicamentoso. Por supuesto que hay que evitar actividades masivas de vacunación y hay que realizar la vacunación cercana. Eso a nivel público se está logrando y obviamente cuando hay postas de vacunación o en los vacunatorios, respetar en las salas de espera ese distanciamiento social del que siempre hablamos, que es de 1,5 metros por lo menos, reforzando la limpieza de todas las superficies, objetos y equipamiento, fundamentalmente o con alcohol al 70 o con la dilución adecuada de lavandina. No perder oportunidades de vacunación es otro punto importante, pero que no solamente nosotros lo instamos a hacerlo en época de pandemia, sino también habitualmente en nuestra práctica médica. Recordar que en esta etapa nosotros asistimos a los pacientes a través de videollamadas o bien presencial, y generalmente son los grupos de riesgo los que están consultando. Y grupos de riesgo para gripe, grupos de riesgo para neumonía, para neumococo, muchas veces pueden no tener la vacunación, entonces por favor fijarse, interrogar qué es lo que está pasando con ellos, si se han vacunado o no. Obviamente que cuando uno adapta los sistemas de vacunación, también tiene que adaptar las cadenas de traslado y almacenamiento de vacunas, entonces uno dice, hay que optimizar también esas cadenas de traslado y el almacenamiento de vacunas a los horarios también del vacunatorio, para que las vacunas lleguen en tiempo y forma. Y evitar el redireccionamiento de vacunadores o personal de registro hacia otras actividades sanitarias. Un aspecto importante que hay que hacer hincapié es sostener la vigilancia epidemiológica de enfermedades inmunoprevenibles. Y en esto hago hincapié, en este caso muchas veces no denunciamos, por ejemplo, las enfermedades febriles exantemáticas, porque en este momento estamos tapados de trabajo, pero por favor denunciar, por favor los casos sospechosos y recordar
que en muchas oportunidades, en algunas pandemias, por ejemplo, en algunos brotes o epidemias como la del ébola, que calculo fue en 2014-2015, murió más gente por malaria, HIV y por enfermedades inmunoprevenibles como fiebre amarilla y como sarampión que por ébola. Entonces, ojo con eso, no descuidar la prevención de estas enfermedades a través de la vacunación. Y por supuesto, habría que pensar qué estrategias de catch-up post-pandemia vamos a tener a posteriori de que terminemos todo este año, ¿no? Las recomendaciones para los vacunadores, bueno, son las habituales, el lavado de manos adecuado, pero sí hay que hacer hincapié en reforzar la higiene respiratoria. Si algo no utilizaban los vacunadores era barbijo. Entonces, ojo, en zonas en donde el COVID está circulando, que sería importante la utilización de barbijo quirúrgico. Por supuesto, el ambo o guardapolvo abotonados, y algo que nosotros habitualmente vemos, a veces en los hospitales, otras veces en los sanatorios, como uno se pasea fuera del sanatorio para ir en busca de alimentos, de comida fuera, con el guardapolvo o el ambo. Eso, por favor, no hacerlo y retirar antes de abandonar la institución la ropa que he utilizado. Zapatos cerrados, no utilizar accesorios. Y el otro punto es el celular, ¿no es cierto? La adicción al celular que todos tenemos, que por favor durante la atención no utilicen el celular. Y de más está decir, y lo seguimos repitiendo, que si experimentan síntomas como tos o fiebre, no deben estar trabajando y deben buscar atención médica. Recuerden que las definición de caso sospechoso para el personal de la salud es más sensible que para la población general. Quiere decir que si ustedes tienen fiebre o los otros síntomas que habitualmente decimos, tos, anosmia, dificultad respiratoria, etcétera, es O, no es I como lo hacemos en la población general. Así que recuerden, por favor, esas recomendaciones. Bueno, entonces, ¿qué estrategias para la captación de poblaciones objetivos se ha planteado el Ministerio en este menú? Bueno, una es la adaptación de los servicios de vacunación con focalización en la población vulnerable, la comunicación y difusión es importantísima y cooperación de socios estratégicos, tradicionales y no tradicionales. Entonces, un poco, Daniel hablaba de cómo se adaptaron los servicios de vacunación a nivel público, organizando la vacunación en forma escalonada, no lo voy a volver a repetir. Sí, recuerden que se pueden optimizar o modificar los horarios de los vacunatorios y de los centros de almacenamiento de vacunas, ya sea en feriado, sábado, domingo. Eso cada jurisdicción lo tiene que adaptar a la realidad local. Y por supuesto que todo esto es un fenómeno dinámico. Luego, las tácticas para la vacunación, que sería que fueran de los hospitales, vacunar a todo lo que no sea personal de la salud. Quiere decir que el personal de la salud, vacunación en el hospital o en los distintos sanatorios, mientras que extrahospitalario, el resto de los pacientes que tienen indicación de vacunación, ya sea a través de postas fijas, postas móviles, o yendo al domicilio de los pacientes. Y por supuesto, priorizar estrategias, las estrategias que sean más urgentes, y esas estrategias acorde a la realidad local, la realidad que tenemos, es que hay que vacunar contra la gripe, que hay que vacunar contra el neumococo, y por supuesto que hay que vacunar contra el sarampión en aquellas jurisdicciones en donde haya fundamentalmente circulación del sarampión. Ya he dicho entonces, los grupos más vulnerables, hay que tratar de vacunar a los adultos mayores de 65 años, a los niños menores de 2 años, a las pacientes embarazadas, a los grupos de riesgo con comorbilidades entre 2 y 64 años,
hay que tratar también de vacunar a los inmunocomprometidos y, por supuesto, el personal de la salud. Los trabajadores de la salud, recuerden que 23% del personal de la salud en la época del H1N1 eran asintomáticos. Quiere decir que nosotros somos transmisores, por ejemplo, de gripe. ¿Está bien? Estamos hablando del H1N1 en esa oportunidad. Y que la tasa de hospitalización de los trabajadores de salud es muy superior a la de la población general, alrededor de 70 por 100.000 versus la población general 20 por 100.000. Vale decir entonces que claramente somos un grupo de riesgo. Priorizar la vacunación del recién nacido, y eso después voy a hacer un parate con BCG y hepatitis B. No olviden entonces que a los recién nacidos deben de recibir esas vacunas y obviamente las vacunas que le corresponden al calendario. Otra alternativa puede ser elaborar mapas de poblaciones vulnerables y, por favor, la dosis cero como estrategia para la prevención de sarampión en las regiones del país con riesgo. Y, por supuesto, que muchas veces las estrategias van a ser diferentes en áreas con COVID o sin COVID-19. Esto es un poco lo que queríamos resumir desde la Comisión de Vacunas de la Sociedad de Infectología. Recuerden entonces en estos momentos priorizar la vacunación antigripal en el personal de la salud. Ojo que la triple y la doble viral está incorporada al calendario nacional de inmunización en los trabajadores de salud, entonces atención con eso. También, bueno, los adultos mayores, la antigripal y el esquema secuencial para neumococo. Los menores de 2 años, la antigripal, recuerden entonces, las 2 dosis por primera vez, cuando se vacunan deben de recibir 2 dosis separadas por lo menos de un mes. La triple o doble viral, recuerden entonces, la incorporada al calendario y la dosis cero en las jurisdicciones donde hay brote. Y la vacunación del recién nacido, que eso es algo que nos recomienda en época de pandemia la OPS, que no nos olvidemos de BCG en el recién nacido. ¿Y por qué hago hincapié? Porque, como ustedes sabrán, hay observaciones y 2 trabajos en marcha de la utilización de BCG para prevenir, no prevenir, pero sí disminuir las complicaciones del COVID, o también sí, disminuir la incidencia. Esos trabajos, el primer trabajo que se hizo, fue un trabajo que observaron que países que habían tenido, habían sido vacunados con BCG, tenían menos, teóricamente, COVID o complicaciones por COVID. La verdad es que eso es muy objetable porque la demografía de los distintos países era diferente, la situación del COVID y de la pandemia en esos países también diferente, con lo cual, bueno, hay 2 trabajos fundamentalmente, por ahí hay otros más, pero hay un trabajo en Australia y otro en los Países Bajos, con el personal de la salud y la utilización de BCG. Entonces, ojo que la BCG hay que guardarla y aplicarla adecuadamente en los recién nacidos, y que si uno la aplica fuera de un protocolo de investigación, sobre todo en los adultos o los que han recibido BCG, también puede haber efectos adversos. Con respecto al antigripal, ya Daniel habló de vacunar a la embarazada como grupo de riesgo en cualquier trimestre del embarazo en época de gripe, y recuerden la triple bacteriana celular luego de la semana 20. Y con respecto a los pacientes con comorbilidades e inmunocomprometidos, fundamentalmente el antigripal y la vacuna contra neumococo. Bueno, otra cosa que nos ha dicho OPS en los últimos días es: no se olviden de los pacientes con COVID. Y por ahí uno dice, sí, tenían razón, la verdad es que las personas con COVID, ¿las vacuno contra la gripe o con lo que tenga que vacunarlo? Sí, las personas con COVID, ya sea confirmado o sospecha, o sus contactos, hasta lo que se sabe hoy por hoy, no tienen contraindicaciones médicas para vacunarse. Con lo cual, toda persona con COVID-19 que no ha sido internado, hay que vacunarlo los 14 días posteriores a la resolución de los síntomas o con 2 PCR negativas. Y si se internan, una vez que se recuperó, previo al alta, para no perder oportunidades de vacunación.
Mientras que los contactos, si no se internan, se vacunan a los 14 días de haber cumplido el aislamiento sin síntomas o con internación antes del alta. Estas son las recomendaciones de OPS. Otro aspecto que queríamos recalcar desde también la Comisión de Vacunas es qué pasa con la vacunación antineumocóxica y recalcar también un poco de la triple y doble viral. Bueno, nosotros sabemos que tenemos ese esquema secuencial que hasta hace poco nos costaba bastante hacerlo cumplir o que se vacune la gente. Ustedes saben que en época de pandemia siempre pasa de que aumenta la cantidad de gente que se quiere vacunar. Entonces todo el mundo ahora se quiere vacunar contra la neumonía y no todo el mundo debe vacunarse contra la neumonía, ¿está? Entonces, si no tienen grupos de riesgo, que ahora lo vamos a repasar, o no corresponden a alguno de los grupos que voy a mencionar, no tienen indicación de vacunación. Y también los que tienen indicación de vacunación, uno lo que está viendo es que a veces les sobreindican los refuerzos del esquema secuencial. Entonces, recordar que los huéspedes inmunocomprometidos con fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear, deben recibir, si no lo han recibido previamente, ese esquema secuencial con conjugada 13 valente más la 23 valente, separadas por 2 meses, con 2 refuerzos nada más. Uno a los 5 años de la última 23 valente va a recibir una nueva dosis de 23 valente y luego, si han pasado más de 5 años, luego de los 65, van a recibir el refuerzo correspondiente. Los que tienen comorbilidades reciben ese esquema secuencial, pero con un solo refuerzo. Después de los 65 años reciben un refuerzo de 23 valente. Y los mayores de 65 años, si no han recibido la 13 valente previamente a los 65, bueno, el esquema secuencial separado por 1 año, un tiempo mínimo 2 meses. Ahora bien, con respecto a la triple o doble viral, les quiero recordar el calendario. Recuerden que a los 12 meses y a los 5 años hay que recibir vacuna triple viral, que es obligatoria y que es gratuita. Como también el personal de la salud, lo recalco, los mayores de 5 años, adolescentes y adultos, tienen que acreditar 2 dosis con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida, o de lo contrario, anticuerpos que así lo acrediten. En las jurisdicciones afectadas, entre 6 y 11 meses deben recibir la dosis de vacuna triple viral, que es la dosis 0. Y luego, a los 12 meses, la dosis que le corresponde por calendario, triple viral. Entre 13 meses a 4 años inclusive, deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna triple viral. Recuerden la campaña de 2018, que debían recibir una dosis hasta los 4 años. Y los mayores de 5 años, adolescentes, adultos y personal de la salud, deben acreditar, como decíamos antes, 2 dosis de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida o contar con anticuerpos contra el sarampión. Bueno, entonces el doctor Rutiman, el doctor Stecher y la doctora Vázquez son personas consideradas inmunes porque nacieron antes de 1965. Entonces nosotros, que nacimos antes del 65, somos consideradas inmunes y no deben vacunarse. Y para terminar, estrategias para la captación de poblaciones objetivos, comunicación y difusión. Es importantísimo, es lo que estamos haciendo ahora. Traten de utilizar medios masivos de comunicación locales, pero lo importante es que la información sea breve, concisa y buena, que sea una información adecuada para difundir a la comunidad, porque si no la comunidad se confunde. Muchas veces también podemos utilizar en los vacunatorios públicos, por ejemplo, los registros nominales para programar llamadas o mensajes directos para captar esas poblaciones objetivos. En los vacunatorios por ahí privados hay una población, o en los centros de atención
siempre hay alguna población cautiva que va a los centros, a la consulta, pueden ser grupos de riesgo, entonces mensaje de texto, mail también es una alternativa. Y por supuesto solicitar espacios en reportes del gobierno por COVID-19, utilizando sistemas de comunicación de otros programas o direcciones del ministerio, y lo que estamos haciendo ahora desde SADI, que es la difusión a través de las sociedades científicas. La cooperación de socios estratégicos es también clave, tradicionales y no tradicionales. Le podríamos pedir a los cirujanos, si no están operando, ¿por qué no nos ayudan a vacunar? No sé si lo querrán hacer, pero la refuncionalización del personal de la salud es importante. Acordar con otras áreas del Ministerio de Salud, hay programas SUMAR, bueno, hay miles de programas, pero también la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia y Adolescencia, la de enfermedades no transmisibles, y la articulación con otros ministerios y dependencias, porque necesitamos de desarrollo social, necesitamos de transporte, seguridad, de la educación, y también articular con el ANSES y el PAMI en cuanto a la vacunación de la población en riesgo. Y otras entidades no gubernamentales, como somos nosotros desde SADI, el SABE, la Sociedad Argentina de Pediatría, entre otras, que no solamente tenemos que dedicarnos a difundir, sino cada uno de nosotros en nuestra práctica diaria debería impulsar la vacunación de los grupos que necesiten. Entonces, realmente estamos en una pandemia, pero lo que queríamos transmitirle es que desde el contexto actual, desde la pandemia, esta situación no nos impida protegernos y proteger a la comunidad. Que existen vacunas, esas vacunas son eficaces, efectivas y seguras, y que, por supuesto, están disponibles, en este caso, en forma gratuita y obligatoria en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Eve. Estamos esperando a Ricardo. Te pedimos, Eve, que dejes de compartir la pantalla. Sí, ya voy. Muchísimas gracias. Bueno, de nuevo agradecerles a los dos por la perfecta presentación desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista del tiempo, desde el punto de vista de cumplir los objetivos. Creo que desde mi punto de vista era, si yo tuviera que resumir o si tuviera que decir qué esperaba, yo escuché lo que esperaba, así que espero que a todos les haya parecido también eso. Y bueno, Bessie entonces nos planteó la importancia y un aspecto que nos está preocupando, el hecho de que la gente no está accediendo en lo que debería acceder a la vacunación. Entonces, estamos en una situación de pandemia, no hay ninguna duda que hay mensajes que a veces suelen confundir un poco si la gente puede salir o no. Destacamos que la gente puede salir definitivamente para recibir las vacunas y puede también llevar a sus hijos a vacunar. Así que hay permiso para esa circulación. De todas formas, vamos a escuchar las preguntas y bueno, y estamos atentos, Diego, si por favor nos orientás un poquito a ver cuáles son las preguntas. Creo que estamos cerca de los 1000 participantes, así que esperemos que tengamos muchas preguntas y mucha actividad. Más o menos unos 15 minutos de preguntas y bueno, y por supuesto Daniel y Eve atentos a responderlas. Sí, como no, Ricardo, le comentamos a quienes nos están acompañando que la SADI tiene un equipo de profesionales dedicado especialmente a contestar preguntas, con lo cual va a ser imposible que evacuemos hoy todas las consultas, pero quédense tranquilos que, sobre todo las que han llegado por mail, porque esa es la idea, van a ser respondidas por nuestro equipo de profesionales y eventualmente también giradas a Eve y a Daniel, que son los expertos en el tema. Eve, comenzamos con vos entonces. Vamos a ver parte de las preguntas que hemos recibido justamente vía la web y nos preguntan, a propósito del sarampión, lo escribe esto Ruth, dicen,
adultos jóvenes entre 35 y 40 años que no recibieron la vacunación antisarampión. ¿Deben vacunarse? La vacunación, ¿se escucha? Sí. La vacunación, como dije anteriormente, está incluida contra sarampión en el calendario nacional de inmunización. Los adultos que no hayan recibido, y lo vamos a repetir, que no hayan recibido una dosis o 2 dosis de sarampión posterior al año de vida, que puede ser una vacuna con componente de sarampión, deben vacunarse. Si han recibido una sola dosis, tienen que completar el esquema con la segunda dosis. Si no han recibido ninguna dosis, deben de recibir 2 dosis separadas por lo menos de un mes. Y si no, se tienen que testear los anticuerpos, pero ahora en época de pandemia no vamos a ir a testear los anticuerpos. Y fundamentalmente recordar, por favor, la gente que está en las jurisdicciones en donde hay circulación de sarampión. Gracias. Que es básicamente, Bessie, discúlpame que... Quinta, sexta... Eso, gracias. Quinta, sexta, séptima y 12. Lanús y Cava, por supuesto, ¿no? Del Gran Buenos Aires y Cava, exactamente. Y Cava, siempre nos llevamos el premio también en Cava. Tenemos lo nuestro. Daniel, mira, en relación con la pregunta de Eve, porque mientras vos respondías, Eve, yo lo respondiste igual, pensaba, bueno, ¿cuánta gente hay que en realidad no sabe si el papá lo vacunó en algún momento? Y esto tiene que ver, Daniel, con lo que te pregunta Paula, que dice, ¿hay alguna contraindicación si se vacuna por error 2 veces con Prevenir 13 en el lapso de un mes? Prevenir 13. Con la Prevenir 13. Hablamos de vacuna conjugada de neumocóxica 13 valente. No, eso nosotros lo calificaríamos seguramente de error programático, porque es una desviación de las recomendaciones habituales. De todas maneras, lo que hay que recordar con la vacuna neumocóxica es que los chicos tienen un esquema de 3 dosis, 2, 4 y 12 meses, con lo cual en realidad tenemos evidencia que no es, vacunar más de una dosis no tiene un efecto deleterio sobre el paciente. Así que si sucede esto no pasa nada. Lo que sí hay que recordar con vacuna conjugada de 13 serotipos es que, igual que la de 23, un evento adverso muy frecuente es la reactogenicidad. Esto es una vacuna que genera en el 30%, diría yo, de la gente, en el lugar de la administración, una reacción de eritema, dolor, tumefacción, que el problema es que muchas veces es confundida con colecciones abscedadas, y ahí empiezan los problemas porque empiezan los antibióticos, las ecografías, hasta alguna punción. La verdad que lo que hay que decir es que si un paciente vacunado con cualquiera de estas 2 vacunas para neumococo genera este problema, solo hay que tener paciencia, colocar hielo y no hacer más nada porque va a desaparecer en 24 o 48 horas sin problemas. Bien, le contestamos también a todas las personas que nos siguen que esta charla, porque hay muchas preguntas al respecto, algunos que han entrado un poquito más tarde, queda grabada y se repite después en nuestras redes sociales, así que nada se pierde. Claudia pregunta, ¿qué opinan de los PAC con HIV con falla inmune sostenida virológica con CD4 menos de 200? ¿Si vacunan o no con la vacuna antineumocóxica? Supongo que PAC es pacientes. Sí. Pacientes, Sí. pasajero, paciente. Ricardo y yo también estábamos tratando de entender. Dale, Daniel. ¿Yo? Bien. Los bueno. pacientes con menos de 200 CD4, en realidad uno espera que la respuesta inmune no sea buena y debería postergar la vacunación hasta que supere el nivel de 200 CD4. Ya que estamos en el tema, la otra parte que uno necesita para asegurar una respuesta inmune es que esté controlada la carga viral. Sí. De ahí que en pacientes con VIH, la recomendación es vacunar cuando tenga más de 200 CD4 y una carga viral no detectable. Básicamente es un paciente tratado y que haya pasado un tiempo de tratamiento suficiente para estar seguro que hemos controlado estas 2 variables. Ahora, hay vacunas que por debajo de 200 CD4 deben vacunarse porque cuando uno habla de influenza, la influenza es una vacuna estacional. Por lo tanto, yo no puedo perder la oportunidad de vacunar
en el momento en que está circulando. Así que esa vacuna es la que uno no puede esperar a que suban los CD4. Uno entiende que quizá la respuesta no sea todo lo que uno quisiera, pero no puede dejar pasar la oportunidad. La pregunta específicamente era neumococo. El neumococo uno podría esperar, porque en realidad no es una vacuna estacional. Pero si se hubiera vacunado con menos de 200 CD4, porque el médico así lo ha decidido, la recomendación es volver a vacunar cuando supere los 200 CD4. ¿Querés agregar algo más, Bessi? Gracias, Daniel. No, lo dijo Daniel, justamente recalcar que el antigripal es independientemente del número de CD4 en época de gripe por el hecho de ser estacional. Gracias. Acá preguntan, Eve, que no les quedó claro si es que a todos los pacientes con diagnóstico confirmado de COVID se les debe indicar la vacuna antigripal. No. A ver, no. El tema es que si yo pertenezco a algún grupo de riesgo, deberé recibir la vacuna antigripal o la antineumocócica o la que corresponda. La idea de este gráfico era decirles o transmitirles, no nos olvidemos que los pacientes que tienen COVID también pueden tener indicación de vacuna antigripal o de vacuna antineumocócica. ¿Quedó claro? Sí, sí. Perfecto. Seguimos. Esta pregunta me encanta, porque son sobre todo las más sencillas, y tiene que ver con lo que vos decías, Ricardo, también Evi y Daniel, que es la función digo, nuestra de la SADI, que es antes que nada llevar información sencilla, clara a la población, porque nos preguntan, ¿necesito receta para ir a vacunarme con estas vacunas del calendario? Sí. Cualquiera de los dos. Los que necesitan, ¿para qué vacuna? Para la del sarampión específicamente. No, a nivel público es una vacuna que está en el calendario, ¿no es cierto, Dani? Sí, la vacuna de sarampión no requiere orden médica, como varias vacunas de calendario. Sarampión no es un problema, porque como está en calendario y no tiene una indicación especial de grupo de riesgo, todos van a recibirla. Los que tienen grupos, claro, los que tienen grupos los de riesgo. Claro, puntualmente con influenza hay una población que no requiere orden médica, que son los mayores de 65 años, las embarazadas, el personal de la salud, siempre hablando de adultos, los chicos obviamente tampoco. Y la obesidad en general, el personal de vacunación ya maneja el concepto de obesidad y no va a requerir una orden. Los que sí requieren orden son los que integran el grupo de 12 a 64 años con factores de riesgo que deben ser documentados por sus médicos. Enfermedad cardiorrespiratoria, hematológica, inmunológica, etc. Esos sí van con orden médica. Eso era lo que un poquito recalcábamos, que estuvimos analizando también con Analía, con el tema de las estrategias, que una alternativa podría ser, si se olvidan la receta, algo que acredite esa comorbilidad, porque si no, todos tienen asma, también puede pasar, ¿no? Que hoy en día todos tienen asma, todos tienen una asma severo o algo que hace que tengan indicación de vacuna antineumocócica, por ahí. Necesitan, ¿no?, la receta, y una alternativa podría ser, o una propuesta, es que lleven algún estudio o algo de receta medicamentosa que pueda acreditar que ese paciente es un EPOC o que ese paciente tiene indicación por una enfermedad cardiovascular previa. La Analía es la doctora Analía Miketiuk, que es la jefa del programa de inmunizaciones de la DICEI, y a que también es miembro de la comisión directiva de SADI, así que compañera de trabajo. Así que le agradecemos también. Bueno, en ese sentido, estas dudas, ¿no? Nos encanta evacuar estas dudas de la gente. Preguntan a María si un adulto que se tiene que vacunar dice que se vacunó, pero no tiene registro de vacuna triple viral, ¿lo vacunan igual? ¿Bessi? Dice que se vacunó. Sí, pero no tiene registro, no tiene el registro. Él dice que sí, pero no tiene registro de vacuna triple viral. Es la palabra del paciente. Frente a la duda... Bueno, a ver, depende de... A ver, frente a la duda,
no es que si no tiene contraindicaciones de recibir una vacuna viva atenuada, es preferible que se dé una dosis de triple viral. Seguramente tiene una, pero dos, a veces en el adulto entre 30 y 45 años es muy difícil que se haya aplicado las dos dosis de vacunas. Digo porque en el contexto de la pandemia también es muy difícil hacerte la serología, no todo el mundo va a concurrir para hacer una serología para documentar si tiene o no tiene anticuerpos. Con lo cual, ante la duda, ese paciente se vacuna si no tiene contraindicaciones. No sé si, Daniel, estás de acuerdo. Estoy de acuerdo, sobre todo en esta época que tenemos brote y circulación de sarampión. Aquí yo creo que la duda hay que despejarla y dar una vacuna, como decís vos, no va a ser ningún problema. Me gustaría que la próxima vez que hagamos esto, quizá en un año, ya esté funcionando más a pleno el sistema nominalizado de vacunación. Quiero contarles que Argentina tiene un sistema nominalizado, que es el Nomivac, que se está usando en casi la mitad del país, y que va a permitir sacar esta duda sobre si tuvo o no vacuna, porque el sistema lo que hace es un registro nominalizado online, que se puede consultar, cualquier vacunador puede consultarlo, e incluso estamos trabajando para que todo el mundo tenga acceso desde un sitio web. Para ser exacto, en este momento hay una plataforma, se llama Mi Argentina, que si ustedes la tienen, y las vacunas que le han aplicado el vacunador, las subió Nomivac, las van a encontrar ahí. O sea, toda esta cuestión de no tengo el recarnet, perdí el registro, próximamente deberían resolverse a través de este sistema nominalizado. Y que de paso va a resolver otro problema que yo comenté, que son los denominadores. Porque entonces, si tengo a toda la población del país nominalizada, sé exactamente quién se vacunó y sé exactamente qué cobertura tengo. Bessi, y la pregunta es, ¿triple viral o doble viral? Porque también hay doble viral, ¿no? O sea, puede recibir una u otra, ¿no? Sí, puede recibir una u otra, sobre todo los mayores de 5 años, la triple viral, por ahí a nivel público reservarla para la del calendario, y la doble viral, por ahí pueden recibir ahora en campaña y todo, recibir doble viral, en las jurisdicciones en donde hay campaña de vacunación. Doble viral es sarampión y rubiola. Sarampión y rubiola. Sarampión, rubiola y papera. Bueno, vamos con la última. Entonces, Karina nos escribe, dice que es paciente oncológica en recuperación de cáncer de mama, tiene 52 años, terminó todos los tratamientos en abril de 2018. Pregunta, ¿tengo que aplicarme la vacuna contra la gripe porque su oncóloga no se la aconsejó? Daniel, todo tuyo. Una clásica situación. Sin palabras. No, estoy pensando, digamos, hay unas enfermedades oncológicas que se pueden considerar que ya están en remisión absoluta, y otras que suelen controlarse permanentemente. Yo creo que en algunos tipos de tumores lo que el oncólogo tiene que evaluar es si estamos hablando de una enfermedad que ya ha terminado su tratamiento y no tiene problemas, o son esas enfermedades que se consideran que tienen un porcentaje, aunque sea ínfimo, de recaída, y podrían reaparecer. En esa situación yo creo que hay que volver a vacunar todos los años como si la enfermedad estuviera activa. No digo que esté activa, es como si estuviera activa. Muy bien. Gracias, Daniel. Qué importante también, más allá de todas las respuestas que damos a la población, qué lindo que sean ustedes los que responden. Y ustedes no saben, no, a lo mejor sí, pero yo se los comento igual, lo hemos hablado con Ricardo varias veces, la necesidad que tiene la comunidad de información certera, habiendo tanta mala información dando vuelta. Así que sepan ustedes que nos honra a nosotros como SADI poder paliar en alguna medida esta necesidad, esta angustia muchas veces de la comunidad cuando no tiene información, o peor aún, tiene mala información, con el daño que eso produce. Ricardo, te dejo el cierre a vos antes de despedirme yo formalmente. Por favor, si podés avisar de qué hablaremos el próximo lunes. Bueno, muchísimas gracias, Diego. De nuevo agradecerle al doctor Stecher y a la doctora Eve Vázquez de las dos excelentes presentaciones. Les recuerdo, les vuelvo a mencionar que la semana que viene, o sea, el lunes 18, empezando a las 6 de la tarde, vamos a dar la segunda parte de este seminario,
y ahí vamos a hablar un poco más en detalle de vacunas antigripales. El doctor Pablo Bombeí va a iniciar la presentación de vacuna cuadrivalente y trivalente, y yo voy a hablar de vacunación antigripal en pediatría. Así que, bueno, los espero y primero espero que les haya parecido interesante, que les haya servido, que tengamos buenas coberturas de vacunación, que esto haya ayudado a mejorar y que podamos mejorar las coberturas de vacunación que ya venían un poquito golpeadas. El mensaje de catch-up de Bessi me parece que es muy importante. Tengamos en cuenta que después vamos a tener seguramente que hacer un buen catch-up, porque va a haber chicos o adultos que van a estar atrasados con sus vacunas. Y los espero el lunes que viene. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Eve. Gracias, Daniel. Gracias también a Sequirus, que permitió con su colaboración hacer este webinar. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Será hasta el próximo encuentro.